Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy sobre respuesta inflamatoria. Lo que vamos a revisar principalmente se refiere a los cambios que se van dando a nivel de los endotelios, en la medida que la respuesta inflamatoria se va instalando, ¿no? Los endotelios habitualmente tienen función de mantener la homeostasia del organismo. Entonces, para eso lo que hacen es mantener la quiescencia leucocitaria, mantener la fluidez de la sangre y van regulando también la tonicidad de los capilares, ¿no? Relajándolos o contrayéndolos dependiendo de la necesidad del organismo. Estos endotelios también, contribuyen a través de la activación de diferentes mecanismos para evitar que se vaya a producir algún evento trombótico, ¿no? A nivel capilar principalmente. En la respuesta inflamatoria es diferente. Vamos a ver que hay dos modalidades. Una es el tipo de activación endotelial 1, que corresponde más a un tipo de respuesta que se va a dar en eventos inflamatorios agudos, ¿no? Esta respuesta se caracteriza por ser temporal, por estar mediada por un receptor, que es un receptor que puede ligarse a diferentes moléculas, ¿no? Entre ellas a la histamina, la respuesta es temporal porque el receptor se agota, ¿no? Se agota y deja que todo vuelva a la normalidad. La duración de este tipo de respuesta es de 10 a 20 minutos aproximadamente. El otro tipo de respuesta que corresponde a procesos inflamatorios más prolongados, ¿no? O procesos que demandan una respuesta inflamatoria más prolongada, por ejemplo, infecciones, ya depende de la participación de otras moléculas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Esta respuesta ya es sostenida. La provisión de las interleuquinas proinflamatorias va a estar a cargo principalmente de los macrófagos, ¿no? En la medida que el organismo no logra resolver o eliminar el daño, la respuesta inflamatoria de este tipo se puede perpetuar, ¿no? Y al final, si se prolonga mucho tiempo, vamos a entrar en un tipo de respuesta inflamatoria terciaria. La respuesta terciaria tiene la característica, entre otras cosas, de que se pueden formar tejidos linfoides aberrantes, a los que vamos a llamar tejidos linfoides terciarios. La respuesta inflamatoria crónica va a dar lugar a la presencia de tejido linfoide terciario, ¿ya? Que tiene las mismas características del tejido linfoide secundario. Bien, vamos a iniciar con la clase. Bueno, ya les adelanté sobre endotelios, ¿no? En cuanto a migración leucocitaria, bueno, los leucocitos migran principalmente por dos razones, ¿no? La primera es porque existe la molécula quimiotáctica que los atrae. Y la segunda, porque existe la molécula de adhesión, ¿no? Se tienen que dar las dos condiciones. La presencia del antígeno o del daño tisular que se pueda producir no estimulan necesariamente la migración leucocitaria, ¿ya? El germen puede estar presente, pero si no hay moléculas quimiotácticas y si no se expresan las moléculas de adhesión que permitan la migración leucocitaria, la migración no se va a producir. Bueno, y de complemento, eso lo vamos a ver más adelante en el curso.
Bien, podemos decir que la respuesta inmune tiene fases, ¿no? La primera fase está caracterizada por ser una respuesta permanente, ¿no? Que es, está dada por la actividad, ¿no? De las barreras, ¿no? Y los mecanismos de la inmunidad innata que conforman parte de esta parte de la respuesta inmune. La fase 2 ya corresponde a si el germen o el daño se produce, ¿ya? Entonces va a haber una respuesta innata inducida. Los receptores de inmunidad innata van a reconocer los patrones moleculares asociados a patógeno y a daño, y se van a activar los mecanismos de respuesta que, entre otras características, van a tener de la producción de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Los fagocitos van a cumplir su rol. Las células natural killer se van a encargar de la respuesta citotóxica, y les dije que el complemento en esta etapa tiene dos vías, ¿no? La vía de las lectinas y la vía alterna se van a activar. Este tipo de respuesta se va a caracterizar por la instalación de un evento inflamatorio agudo. El evento inflamatorio agudo, o sea, la respuesta inflamatoria aguda, es la forma como la inmunidad innata protege al organismo del daño que puede ser causado por algún trauma o por la presencia de algún germen. La otra forma como la inmunidad innata protege al organismo es a través de la respuesta antiviral. Bueno, en la medida que la respuesta inflamatoria está presente, hay células que se van a encargar de iniciar la respuesta adaptativa, vale decir, la activación de los linfocitos T, ¿no? La célula dendrítica se va a encargar de presentar los antígenos a los linfocitos T vírgenes en los órganos linfoides secundarios, y estos se van a activar, ¿ya? Y se van a activar linfocitos TCD4, que se van a encargar de organizar la respuesta, los CD8, que se van a tornar los citotóxicos, y vamos a tener que también se van a formar las clonas activas de linfocitos B, productores de anticuerpos. Bueno, entonces quedamos en que la respuesta inflamatoria aguda es una respuesta rápida, ¿no? Que se va a instalar al cabo de minutos u horas, ¿ya? Y la característica de este tipo de respuesta es la generación de infiltrados inflamatorios ricos en células de la respuesta inflamatoria aguda y también en moléculas de la respuesta inflamatoria aguda. Si se logra remover el daño, entonces lo que va a suceder es que la respuesta inflamatoria va a entrar en fase de declive, ¿no? Y después de la fase de declive, y una vez que se eliminen las células efectoras, van a iniciarse los mecanismos de reparación, ¿no? Y cicatrización, ¿ya? Para finalmente llevar todo a la homeostasis. Bueno, el proceso inflamatorio tiene un inicio. En el inicio está el factor desencadenante. En general, o es una infección o es algún tipo de trauma que sucede en el organismo, ¿ya? Si hay infección, vamos a tener los patrones moleculares asociados a patógeno, que van a ser reconocidos por los receptores de la inmunidad innata. Si es algún daño tisular, entonces se van a exponer los patrones moleculares asociados a daño, y esto también va a desencadenar respuestas inflamatorias. Entonces se va a activar las células, vamos a tener la liberación de mediadores, citoquinas de la respuesta inflamatoria aguda, moléculas quimiotácticas, se van a expresar moléculas de adhesión, se van a expresar moléculas de coestimulación para la activación de linfocitos, ¿no? O sea, las células que van a intervenir en las respuestas de defensa van a modificar su expresión molecular de membrana.
Una vez que se consigue remover el daño, entonces va a iniciar la fase de declive de la respuesta inflamatoria. ¿Qué va a caracterizar esta fase de declive? La presencia, por ejemplo, de linfocitos T reguladores, ¿ya? Los macrófagos, de tener una participación activa estimulando la respuesta inflamatoria, van a cambiar su comportamiento y se van a tornar en células que más bien van a regular la actividad de otros macrófagos activados. Para finalmente, una vez controlada la respuesta inflamatoria y controladas las células efectoras, iniciar los procesos de regeneración, si es posible, y después cicatrización. ¿Ya? Bien. Bien, como les comentaba, el endotelio, como está en reposo, cumple un rol fisiológico, ¿no? De mantener la homeostasis del organismo. Entonces, mantiene la fluidez sanguínea, regula el flujo sanguíneo. Me faltaba enumerar, controla la permeabilidad capilar y mantiene los leucocitos circulantes quiescentes, ¿ya? Esto lo hace el endotelio liberando algunas moléculas y expresando sobre su membrana otras moléculas que le permiten cumplir con esta función. Los endotelios no son los mismos en todo el organismo. Hay endotelios que tienen poros, ¿no? Y que tienen función de filtrado. Y todos conocemos los endotelios de los glomérulos renales, ¿no? Esos endotelios, para cumplir con su función, tienen una membrana basal. Entonces, la membrana basal se encarga de filtrar el plasma y dejar que el filtrado después se convierta en orina, como todos sabemos. En cambio, los endotelios, la célula endotelial del sinusoide hepático también tiene poros. Pero como la función del hepatocito es diferente, la función del hepatocito es captar moléculas para después metabolizarlas, este endotelio no tiene membrana basal. Los poros le permiten al hepatocito tomar contacto directo con el plasma. De esta forma, el capilar endotelial cumple con su función, ¿no? De permitir el metabolismo hepático. Y así, los endotelios van a ir cambiando según su función. Hay endotelios que tienen invaginaciones en su membrana, y estas invaginaciones están cubiertas de moléculas, por ejemplo, moléculas de clatrina, que le permiten captar otras moléculas para irlas endocitando, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo regula la fluidez de la sangre los endotelios? A través de proteoglicanos, como el heparansulfato. El heparansulfato es una familia de moléculas que lo que hacen mayormente es captar otras moléculas para activarlas y que éstas finalmente puedan cumplir con su función. En el caso, el heparansulfato fija, por ejemplo, antitrombina 3, que es una molécula que va a inactivar a la trombina, evitando de que se vaya a activar algún proceso de coagulación. Hay otra molécula que es la trombomodulina, ¿no? La trombomodulina lo que hace es cambiar la afinidad de la trombina y en lugar de activar fibrinógeno lo que hace es activar proteína C, ¿no? Y de esta forma la proteína C es una molécula que regula la activación de las cascadas de coagulación y evita que se vaya a formar algún proceso trombótico, por ejemplo. Otra molécula que se activa es la proteína S, que va a inactivar también diferentes momentos en la cascada de coagulación. Y también los endotelios mantienen reguladas a las plaquetas. Y esto lo hacen mediante la secreción de óxido nítrico principalmente. De esta forma inhiben la plaqueta e impiden que éstas se vayan a adherir y posteriormente a agregarse.
para la formación de microtrombos. El flujo sanguíneo es regulado a través de la liberación de óxido nítrico, que es el principal, ¿no? Que de esta forma pueden inducir la contracción y relajación del músculo liso del capilar sanguíneo. La permeabilidad vascular, va a ser regulado a través de la relajación o la afirmación de uniones que vamos a llamarlas uniones estrechas y otras que son las adherentes, ¿ya? Como les comentaba, la permeabilidad capilar también depende de la presencia o ausencia de poros por parte de las células capilares, ¿ya? Y algunos capilares tienen por debajo membrana basal. Estas características, también les comenté acerca del transporte que se va a hacer a través de cabeolas que van a formar parte de la estructura de la membrana del capilar, ¿no? Cabeolas que están recubiertas de moléculas como clatrina. La aquiescencia leucocitaria es controlada a través de la liberación de óxido nítrico, ese es uno, ¿no? Y lo otro es a través de la captura o secuestro de moléculas que pueden inducir la activación celular. Por ejemplo, moléculas de adhesión, ¿no? Como las moléculas de la familia inmunoglobulina de CAM1 y CAM1, ¿no? Que son moléculas que son expresadas por los endotelios. Los leucocitos expresan el ligando, que son moléculas de integrina. Por citar algunos ejemplos, ¿no? Lo otro es que estas moléculas de adhesión y, por ejemplo, factores que pueden inducir la activación de procesos inflamatorios, de coagulación, como el factor de von Willebrand, son capturados e incluidos en vesículas, ¿no? Como los cuerpos de Weber-Palade, ¿ya? Y en reposo, entonces, tenemos que la célula endotelial presenta moléculas de paransulfato que van a capturar otras moléculas. Ya en este caso decíamos de la antitrombina 3, que inactiva la trombina 1, también el de paransulfato, que son los palitos que están dibujados acá, puede capturar trombomodulina, que va a regular la actividad de la trombina y va a hacerla que cambie su especificidad, ¿no? En lugar de trombina, va a hacer que cambie a proteína C, ¿ya? Y la proteína C se va a activar. La regulación de las plaquetas se hace principalmente a través de la liberación de óxido nítrico. Va a impedir que éstas se vayan a agregar, ¿no? A activar y agregar. Las moléculas de adhesión que se puedan expresar y factores también que propician la activación de las cascadas de coagulación con el factor 8, el factor de von Willebrand, perdón, van a ser capturados en estas vesículas, que son los cuerpos de Weber-Palade, ¿ya? Y el flujo arterial, el flujo también sanguíneo también va a ser regulado porque las células endoteliales liberan óxido nítrico que puede mantener la musculatura lisa relajada o inducir también su contracción. La permeabilidad vascular, comentaba acerca de las caveolas y el transporte, ¿no? Y también la presencia de endotelios con poros, con membrana basal y sin membrana basal. Y la aquiescencia leucocitaria es mantenida por la liberación también de óxido nítrico. En la inflamación aguda, les comentaba que los endotelios tienen dos formas, ¿no? La activación de tipo 1, que es una activación temporal, depende de la actividad de un receptor, que es el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, y la activación de tipo 2, que depende de la presencia de interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿no? En los procesos inflamatorios
agudos, localizados, lo que vamos a tener es básicamente cambios a nivel del flujo sanguíneo. Y esto le va a dar la característica que se describe clásicamente, que son la de rubor, o sea, enrojecimiento, tumor, ¿no? La hinchazón que se presenta producto de la extravasación del fluido intravascular al extravascular, calor por la congestión vascular, ¿no? Y dolor por la activación de las fibras nerviosas del dolor localizadas en el sitio donde se está produciendo el daño, ¿ya? Una característica de las respuestas inflamatorias a nivel de los capilares, del endotelio capilar, es la expresión de moléculas de adhesión, que van a permitir la extravasación de los leucocitos, ¿no? De los leucocitos, de las células inmunes. Acá tenemos los eventos que se van a producir como consecuencia de la activación endotelial de tipo 1. Decía que hay un receptor, que es el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, que se va a unir a un ligando. O sea, este receptor puede asociarse a varios tipos de moléculas, ¿no? Una de las moléculas con las que se asocia es la histamina, por ejemplo. Y la histamina va a dar lugar a que se generen cambios, ¿no? Cambios inflamatorios como producto de la activación de este receptor. Entonces tenemos dos vertientes. En ambas se va a producir, una vez que el receptor inicia sus señales, lo que va a producir es que se va a producir elevaciones del calcio intracelular. Corrientemente, cuando hay una activación de este tipo, el retículo endoplásmico libera calcio, ¿no? Una parte del calcio va a provocar la activación de una molécula que es el homólogo del RAS y la activación de la fosfolipasa A2, ¿no? Por el lado del homólogo de RAS, vamos a tener la acetilación de la lisofosfatidilcolina y la generación de factor de activación, plaquetario endotelial. Esta molécula es una molécula proinflamatoria, ¿no? Por el lado de la activación de la fosfolipasa A2, esta vía ustedes la conocen perfectamente, vamos a tener la formación de ácido araquidónico, y el ácido araquidónico va a entrar a sus vías metabólicas para la producción, entre otras moléculas, de prostaglandina 2. Esto va a provocar incremento del flujo sanguíneo, ¿ya? La elevación en la otra vía, la elevación del calcio intracelular, va a estar acompañada de la activación de la sintetasa de óxido nítrico, ¿no? Y aquí se van a dar cambios en la forma, se van a dar cambios a nivel de citoesqueleto, ¿ya? Se van a dar cambios a nivel de citoesqueleto. ¿Por qué? Porque se va a fosforilar la cadena ligera de miosina, y eso va a provocar contracción de los filamentos de actina, haciendo que la célula se contraiga, ¿no? Y al contraerse, las uniones intercelulares se van a separar, ¿no? Lo que va a provocar que la permeabilidad capilar también se incremente. Entonces, otro de los eventos que se va a producir es que las vesículas que contienen las moléculas de adhesión, las moléculas de adhesión, las moléculas del factor de von Willebrand, por ejemplo, se van a exponer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que las membranas de los cuerpos de Weber y Palade se van a fusionar con la membrana externa, ¿no? Con la membrana externa de la célula endotelial, y van a exponer su contenido. Dentro de las moléculas que se van a presentar, hay una molécula de adhesión importante, que es la molécula de selectina T, ¿ya?
de suerte que el endotelio prepara el terreno para que los leucocitos puedan adherirse y después extravasarse. Bien, y lo otro es que con la contracción celular también se produce la separación de las uniones intercelulares y la salida de fluido del intravascular al extravascular. Bien, acá tenemos al receptor heterotrimérico asociado a proteína G. Esta es la proteína G, ¿ya? La que está abajo. Y este es el ligando. El ligando, como les decía, puede ser una variedad de moléculas diferentes. Entre ellas ponía de ejemplo a la histamina, ¿no? Entonces se generan las señales y se va a producir el incremento del calcio que está en el retículo endoplásmico, va a pasar al citosol, ¿no? Y vamos a tener que con el retículo con el calcio, con el incremento de calcio, se va a activar la vía de la fosfolipasa A2, ¿no? Para la generación después de derivados del ácido araquidónico, entre ellos la prostaglandina I2, ¿no? Que va a incrementar el flujo sanguíneo. Tenemos que con la activación de la vía del homólogo del RAS, se va a comenzar a formar lisofosfatidilcolina y se va a liberar factor de activación plaquetario. Y por otro lado, tenemos que se activa la vía que va a terminar dando lugar a la contracción de los filamentos de actina para la separación de las uniones interendoteliales y en segundo lugar la fusión de la membrana de las vesículas de Weber-Palade para la exposición, entre otras moléculas, de moléculas de adhesión como la selectina P. Bien, el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, como les comentaba, es temporal, ¿no? Se agota al cabo de 10 a 20 minutos, ¿ya? Dando lugar a que la respuesta cese. Si el evento que desencadenó la respuesta inflamatoria requiere, ¿no?, que ésta se sostenga por más tiempo, entonces ya se necesita la participación de otro tipo de moléculas, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿no? Por citar dos ejemplos, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas moléculas ya van a ser producto de una transcripción genética, ¿no? El macrófago principalmente se va a encargar de generar, ¿no?, las interleuquinas que se requieren para que la respuesta se sostenga a lo largo del tiempo. Y el tiempo necesario para remover el daño o para eliminar al germen. Entonces, estas dos moléculas, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, como lo hacen todas las interleuquinas, van a actuar a través de sus receptores, ¿no? Y las señales generadas por las interacciones con los receptores van a desencadenar la aparición de factores de transcripción nuclear, como el NF-κB, que vimos la semana pasada, y acá hay otro que es la proteína de activación 1. Estas moléculas lo que hacen es traslocarse al núcleo para iniciar la transcripción de genes asociados con la respuesta inflamatoria, ¿no? Estos eventos se dan a cabo de algunas horas, ¿ya? Y básicamente vamos a tener lo mismo que se ve en la respuesta, en la activación de tipo 1. Incremento del flujo sanguíneo, aumento o incremento de la permeabilidad vascular e incremento del reclutamiento de leucocitos. O sea, la respuesta inflamatoria en sí se va a sostener a lo largo del tiempo. Entonces, por un lado vamos a tener la generación de ciclooxigenasa, ¿no? Se va a activar la fosfolipasa 2, ¿no? Igual como sucede, se va a formar prostaglandina I2 y vamos a tener
que el flujo sanguíneo se va a mantener. A diferencia de lo que sucede en la activación de tipo 1, aquí el citoesqueleto no solamente se va a contraer, el citoesqueleto se va a reorganizar. Entonces van a haber modificaciones, la contracción de la actina se va a sostener y van a haber rearreglos en la tubulina, ¿ya? Se van a sostener la separación de las uniones celulares y se va a mantener la permeabilidad vascular. Y se van a producir además otras moléculas, como la interleuquina 8, que es una molécula quimiotáctica. Se va a promover la expresión de selectina endotelial, ¿no? Selectina E, y también se va a promover la expresión de selectina P, que proviene de los cuerpos de Weber-Palade. Y eso va a facilitar el proceso de adherencia estable y extravasación leucocitaria. Todo para la generación de infiltrados ricos en células de la respuesta inflamatoria aguda. Bien, acá tenemos el gráfico, bueno, a las dos interleuquinas. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que están interactuando con sus receptores. Y una vez que se produce esto, bueno, las señales van a reclutar moléculas, que son moléculas de señalización, que van a terminar activando rutas intracelulares que van a desencadenar la formación de los factores de transcripción nuclear. Acá tenemos el NF-κB y acá tenemos el AP1, o proteína de activación 1, ¿no? Estos dos se van a traslocar al núcleo y van a iniciar la transcripción de genes asociados con la respuesta inflamatoria aguda, que van a dar lugar a su vez a la expresión de moléculas de adhesión, ¿no? Selectina E, ICAM1, BCAM1, la producción de moléculas quimiotácticas como la interleuquina 8, la generación de ciclooxigenasa, que va a terminar dando lugar a la producción de diferentes moléculas que tienen que ver con la instalación de eventos inflamatorios. Este tipo de respuesta se va a sostener el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva el daño o se elimine al agente agresor. Bueno, en la inflamación crónica, podríamos decir, es la extensión de la respuesta que vimos hace un rato. Los endotelios cambian, ¿no? Los endotelios, les comenté la semana pasada que bajo determinadas condiciones de activación, las células, habían grupos celulares que podían adquirir capacidades fagocíticas, ¿no? En los procesos crónicos, los endotelios también pueden adquirir determinadas características. Por ejemplo, pueden comenzar a presentar, ¿no?, antígenos de moléculas HLA clase 1 y clase 2 a los linfocitos T que están en circulación. Y también pueden expresar moléculas de coestimulación, como la CD2, la inducida por coestimulación, la CD137 y la CD134, ¿no? Estas moléculas se asocian con la activación, formación y activación de linfocitos T de memoria, ¿ya? Otra característica de la inflamación crónica es la polarización celular, o sea, se va a ver un predominio de una respuesta de tipo Helper 1 o un predominio de la respuesta de tipo Helper 2. Obviamente, eso depende del tipo de estímulo que ha desencadenado la respuesta inflamatoria crónica. Bien, entonces en la inflamación crónica, ¿qué vamos a encontrar? Polarización del linfocito, se van a producir eventos angiogénicos, ¿no?, que son producto de la misma respuesta crónica, y la formación y organización de tejidos linfoides terciarios, que son tejidos inflamatorios aberrantes, que que indican que el daño que se ha instalado, que se ha producido, es un daño
severo, ¿ya? Una respuesta inflamatoria severa. Bueno, en el caso de la polarización TH1, bueno, cada población de linfocitos, la población de linfocitos efectoras, ¿no? Son tres, principalmente. TH1, TH2, TH17. Cada subpoblación efectora libera un tipo de citoquinas que la caracteriza. Para el caso de Helper 1, la citoquina característica es el interferón gamma. Para el Helper 2 tenemos las interleuquinas 4, 5 y 13, que son las más características. Y para el TH17 tenemos a las interleuquinas 17 y la 22. Bien. Entonces, es a través de esas citoquinas cómo estas subpoblaciones efectoras van a ejercer su acción, ¿no? Entonces, cuando hay polarización TH1, los cambios van a ser inducidos principalmente por la actividad de interferón gamma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que se va a inducir la síntesis de esta molécula quimiotáctica, CXL10, ¿no? Que atrae a linfocitos T de memoria y también a los efectores. ¿Por qué? Porque expresa su receptor, el CXR3. La polarización TH2, por otro lado, tenemos a las interleuquinas 4 y 13, ¿no? También está la 5, inducen la producción de una molécula quimiotáctica diferente, la CCL26, ¿no? Y la expresión de esta molécula de adhesión, que es la molécula de adhesión vascular BCAM1, ¿no? Y a través de esta molécula se pueden reclutar linfocitos TH2 y también eosinófilos. Entonces, una vez que los linfocitos T se activan, ¿no? Dentro de las moléculas que se comienzan a generar, hay factores que promueven la proliferación endotelial, ¿ya? Y esos factores que promueven la proliferación endotelial terminan dando lugar a los procesos angiogénicos. Lo que va a ocurrir es que el endotelio va a comenzar a proliferar y se van a formar plexos endoteliales que van a infiltrar el parénquima o el tejido circundante, ¿no? Estos plexos endoteliales le van a dar soporte a la población de células inflamatorias que se ha instalado en el tejido, ¿ok? Además, se va a producir el evento de que las células mesenquimales se van a transformar en células estromales, ¿no? Si estamos hablando de tejido linfoide terciario, va a suceder que las células endoteliales que están ubicadas en el lugar donde se han formado los plexos producto de la actividad inflamatoria se van a transformar en células fibroblásticas reticulares, ¿ok? Y así, ¿no? En la medida que la respuesta inflamatoria crónica se sostiene, se van a comenzar a diferenciar las áreas T o las zonas T y las zonas B, ¿ya? Entonces, en el tejido linfoide terciario, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a la producción de interleuquina 19 e interleuquina 21, ¿no? Estas interleuquinas lo que van a hacer es reclutar linfocitos no inflamatorios, o sea, células vírgenes. Expresan TR7. Las células endoteliales van dentro del tejido linfoide terciario, van a cambiar, ¿no? Y van a transformarse en endotelio alto para conformar las vénulas de endotelio alto. Y también se van a reclutar otras poblaciones celulares como las células dendríticas, ¿no? Células dendríticas interdigitantes, células dendríticas transmacitoides, ¿no? Y finalmente el tejido se va a organizar, como les comentaba hace un rato, en zonas T y zonas B. Este tipo de tejido linfoide terciario lo que va a hacer es
perpetuar la respuesta inflamatoria que tener actividad destructiva sobre el tejido sano. Bien, vamos a pasar a revisar moléculas de adhesión. Son 5 familias. Y hablamos de la molécula de adhesión y su ligando, o sea, la molécula con la que interactúa, ¿ya? Las selectinas, por ejemplo, son moléculas que tienen afinidad por su ligando, ¿no? Que son moléculas que expresan residuos de carbohidratos a través de los cuales interactúan. Las uniones que van a tener estas moléculas son de baja afinidad, ¿ya? Y para efectos de la extravasación leucocitaria, las interacciones de este tipo son las iniciales, ¿no? Y son las que intervienen en un proceso que se llama el rolling o rodamiento, ¿ya? El segundo grupo son las integrinas. Las integrinas son moléculas que van a ser expresadas, bueno, en este caso por los leucocitos, ¿ya? Son moléculas que están conformadas por 2 cadenas moleculares y tienen la característica de tener 2 estados, un estado de baja afinidad y otro de alta afinidad. Para pasar el estado de alta afinidad, las integrinas necesitan, o se requiere que la célula tome contacto con una molécula quimiotáctica. La interacción entre el receptor de la quimiosina y la quimiosina desencadena una señal que hace que pase la integrina al estado de alta afinidad. Una vez que está en estado de alta afinidad, la integrina puede unirse o fijarse a su ligando, que son moléculas de la familia inmunoglobulina. Aquí tenemos, por ejemplo, las moléculas ICAM, ¿no? Las ICAM, las BCAM, las PCAM, en fin, todas las CAM. Una vez que se produce la unión, vamos a tener que se pasa a la adherencia estable. Durante la adherencia estable, el leucocito tiene cambios, ¿no? Tiene cambios, se vuelve una célula flexible y capaz de hacer el proceso de diapedesis. Ustedes saben, consiste en el paso que va a hacer la célula entre las uniones interendoteliales. Esto, el paso entre las células, ¿no? Para pasar al extravascular, se hace a través de interacciones de moléculas de caderina. Las caderinas van a ser expresadas por el leucocito y también por la célula endotelial. Como son interacciones que se van a dar entre moléculas que pertenecen a la misma familia, a este tipo de interacción la llamamos interacción homotípica, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos a las selectinas. Las selectinas son 3, la P, que se encuentra en los cuerpos de Weber-Palade, la E, que es la selectina endotelial, y la L, que es la selectina leucocitaria. Estas interactúan con moléculas que expresan residuos de carbohidratos y las llamamos sialomucinas, ¿ya? ¿Qué moléculas estimulan la expresión de selectinas P y E? La producción de factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Y la P por la actividad de la histamina y también de la trombina. El ligando principal son 2, el sialil-Lewis-X y el ligando glicosilado asociado el ligando glicosilado de sialomucina para selectina P, ¿ya? Bueno, las células que expresan el ligando están acá, ¿no? Los polimorfos nucleares, monocitos y linfocitos. La selectina E, por otro lado, también se une al ligando a la sialomucina sialil-Lewis-X, ¿no? Y las células, los leucocitos, en general, van a expresar la molécula para poder unirse a la selectina E y hacer el rodamiento. Y la selectina L, que es la selectina leucocitaria, se une a una sialomucina que va a ser expresada por el endotelio,
¿ya? Entonces también tenemos el sialin Lewis X, la GlyCam1, la CD34, la MAdCam1, ¿ya? Entre otras moléculas. Bien. Acá tenemos el otro par, ¿no? Integrinas e inmunoglobulinas. Dentro de las integrinas, las principales, tenemos el antígeno de función leucocitaria 1. Decía que estas moléculas están conformadas por dos cadenas moleculares. En este caso tenemos la cadena C11A y la C18. La otra es la MAC1, ¿no? La otra es el antígeno de expresión tardía 4. Y la integrina alfa 4 beta 7, que se expresa principalmente en la mucosa intestinal. Bien. Entonces, el antígeno de función leucocitaria lo expresan los leucocitos. ¿Ya? El MAC1 también lo expresan células inmunes, ¿no? Los macrófagos, monocitos y células dendríticas. El antígeno de expresión tardía también lo expresan los leucocitos. ¿Ok? Y la integrina alfa 4 beta 7 la van a expresar macrófagos y linfocitos T. Los ligandos lo van a expresar los endotelios, ¿ya? En la mayor parte de los casos. Tenemos el ICAM1, ¿no? Que lo expresan los endotelios, y hay un ICAM3 que lo expresan los linfocitos. Y también tenemos que el ligando del MAC1 lo tenemos en los endotelios, y el ligando del BCAM1 los endotelios. El alfa 4 beta 7 se une a moléculas que son expresadas por la célula endotelial intestinal y del tejido linfoide que se encuentra en el intestino, ¿ya? Como estas moléculas se expresan solamente en el tracto gastrointestinal, o sea, su expresión está restringida al endotelio intestinal, o a la mucosa intestinal, decimos que estas moléculas son adresinas, ¿no? Porque corresponden a un adres, a una dirección. Ya, bueno, las integrinas ya les adelanté algo. Decía que están constituidas por dos cadenas moleculares, ¿no? Y que tienen dos estados, un estado de baja afinidad, otro estado de alta afinidad, y para pasar el estado de baja a alta afinidad se requiere de la interacción con la molécula quimiotáctica, ¿no? La quimiosina desencadena, el contacto con la quimiosina desencadena una señal que hace que la integrina pase al estado de alta afinidad. Las quimiosinas, es un grupo molecular numeroso, ¿no? Son más de 50 moléculas y están distribuidas en 3 familias, ¿no? Son moléculas pequeñas, de 8 a 12 kilodaltones de tamaño, y dependiendo de la ubicación de residuos de cisteína, se pueden dividir en 3 familias. La CC, o cisteína, la CXC, cisteína, aminoácido no conservado, cisteína, y la CX3C, cisteína, 3 aminoácidos no conservados y una cisteína. Estas cisteínas se van a repetirse a lo largo de la estructura de la molécula como si fueran tandem, como si fuera un tandem, ¿ya? Los receptores son receptores que tienen entrantes y salientes como si fuese una serpentina, ¿no? Sí, y se denominan moléculas citotransmembrana, ¿ya? Bueno, sus funciones, las quimiosinas, ustedes ya deben sospechar, ¿no? Su función principal es la de atraer y reclutar células inmunes, ¿no? Y también cumplen la función de reclutar otros grupos celulares, ¿ya? Bueno, la forma como actúan estas moléculas es por gradiente de concentración. Las células se desplazan del sitio donde hay menos concentración de quimiosina al lugar donde hay más presencia de la molécula, ¿ya?
bueno, tienen un rol muy importante en lo que es la organogénesis de los órganos linfoides, ¿no? El ejemplo lo di la semana pasada cuando les comentaba acerca de las moléculas quimiotácticas que atraían a las stem cell para que éstas posteriormente se puedan diferenciar a linfocitos T, ¿no? Y definitivamente son indispensables para la migración de las diferentes células inmunes, ¿ya? Tanto a los órganos linfoides como a los tejidos periféricos. Este señor es Metchnikoff. Metchnikoff descubrió unas células que tenían capacidad fagocítica, que eran muy pequeñitas, ¿no? Y las llamó micrófagos. Y ahora nosotros las conocemos como polimorfonucleares. Y después descubrió otras células más grandecitas que las llamó macrófagos. Y son los macrófagos, ¿no? Como los llamamos actualmente. Bueno, la extravasación leucocitaria tiene sus pasos, ¿no? Para que un leucocito o una célula inmune se pueda extravasar, tienen que haber cambios a nivel vascular, ¿no? Y también tienen que haber cambios a nivel de la expresión molecular y también de la conformación de las células endoteliales. Entonces, si se produce algún evento inflamatorio, se va a dar el cambio vascular, las células endoteliales se van a contraer y se va a producir, lo primero que se produce es el incremento de la permeabilidad vascular. Va a salir fluido del capilar y, bueno, las células que están circulando se van a congestionar, o sea, va a haber una hemoconcentración. Como consecuencia de la hemoconcentración, los leucocitos van a comenzar a tomar contacto con las paredes del vaso sanguíneo, ¿ya? Las células, los polimorfonucleares en este caso, van a comenzar a interactuar con moléculas de adhesión que están siendo expresadas por las células endoteliales, y la primera interacción que se va a dar va a ser entre las selectinas y las sialomucinas. Decíamos que las interacciones entre selectinas y sialomucinas son de baja afinidad, o sea, la célula se va a fijar y después se va a despegar. Se fija, se despega, se fija, se despega, dando la sensación de que está rodando, ¿no? El hecho de que no pueda permanecer en el lugar donde interactuó inicialmente se debe a que el flujo empuja a la célula. Y eso se va a producir hasta el momento en que interactúa con la molécula de quimiosina, ¿no? La quimiosina genera la señal que hace que la molécula de integrina pase al estado de alta afinidad, ¿no? Para adherirse a su ligando, que es la molécula de la familia inmunoglobulina. De esta forma se produce la adherencia estable. Se suceden los cambios que les comentaba hace un rato, y la célula queda capacitada para poder hacer la diapedesis, ¿no? Hace la diapedesis y una vez que pasa al tejido, ya puede migrar al lugar donde se encuentra el germen, ¿no? O está el daño, ¿ya? Entonces, miren ustedes, el flujo sanguíneo está en esta dirección, ¿no? De izquierda a derecha. La célula se margina y comienza a interactuar a través de las sialomucinas y las selectinas, ¿no? Como el flujo empuja, la célula rueda porque estas interacciones son de baja afinidad, vale decir débiles. Esto sucede hasta que se produce la interacción con la molécula quimiotáctica que hace que pase la integrina al estado de alta afinidad. De esta forma, la integrina en estado de alta afinidad se fija, ¿no? Ya fuertemente a sus ligandos, que son las moléculas de la familia inmunoglobulina. Se produce la adherencia estable. El citoesqueleto se reorganiza, la célula comienza a expresar moléculas de cadherina y queda habilitada para poder hacer la diapedesis, ¿no? La diapedesis se permite atravesar el endotelio, pasar al extravascular para después migrar
al lugar donde se encuentran los gérmenes. La migración es llevada por moléculas quimiotácticas y la célula migra del sitio de menos concentración al lugar de mayor concentración de quimiosinas. Hay formas de migración especiales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una migración transcelular, ¿ya? Hay migraciones que se pueden hacer de forma transcelular, que no es lo corriente. Esto se lleva a cabo en algunas situaciones particulares, ¿ya? Bueno, una vez que el fagocito, en este caso el polimorfo nuclear, accede al extracelular, y si hay bacterias, entonces le toca eliminarlas, ¿no? Entonces, el fagocito, el polimorfo nuclear es un fagocito por excelencia, ¿ya? Entonces, está provisto de una serie de moléculas que le permiten cumplir con la función de eliminación de gérmenes. Entonces, estos componentes puede incluirlos dentro del fagolisosoma, o también estas moléculas pueden ser liberadas al exterior, ¿no? Los polimorfos nucleares también tienen la capacidad de liberar trampas de ADN, a las que vamos a llamar NETs. Esas trampas de ADN las puede recuperar para la eliminación de los gérmenes, o también puede liberarlas al exterior y no recuperarlas. En este caso se da un proceso que se conoce como netosis, ¿no? Que es la muerte de los polimorfos nucleares por este mecanismo. Bueno, ¿cómo eliminan los polimorfos nucleares a las bacterias? Uno es a través de la captura y la fagocitosis, ¿no? Y la eliminación dentro de los fagolisosomas. La otra es mediante la liberación de moléculas microbicidas que terminan matando a los gérmenes. Y la tercera es a través de la liberación de trampas de ADN. El ADN que es liberado por los polimorfos nucleares contiene moléculas microbicidas. Entonces, el polimorfo nuclear captura el germen, lo mata y después lo recupera para degradar. Y acá tenemos la formación de las trampas de ADN. El polimorfo, para que se libere la trampa de ADN, lo que se va a producir es la dehiscencia parcial de la membrana del polimorfo nuclear. Como ven acá, se libera la trampa que va a capturar a los gérmenes, y después esto se recupera para la destrucción, ¿no?, de las bacterias que han sido capturadas, ¿ya? Bien, en los fagolisosomas, bueno, los fagocitos en general, ¿no?, tienen tres formas como pueden destruir a los gérmenes dentro de los fagolisosomas, vale decir, ¿no? Una es la activación de una vía, que es la vía de estallido respiratorio, ¿no? Por esta vía se forman unas moléculas que se llaman las especies reactivas del oxígeno, ¿no? Estos productos son altamente tóxicos para los gérmenes, ¿ya? Y la enzima que permite que estas moléculas se formen es la enzima oxidasa. La enzima oxidasa es una enzima que está en la membrana del fagolisosoma, tiene 4 subunidades, ¿no? Y esta enzima se configura solo cuando se conforma el fagosoma, antes no, ¿ya? La otra es la vía del óxido, la sintetasa del óxido nítrico, que es una molécula que es producida principalmente por los macrófagos, ¿no? Y el óxido nítrico va a terminar dando lugar a la formación de unas moléculas también muy tóxicas para los gérmenes, que son los pernitritos, ¿ya? Y tenemos al final las moléculas que se encuentran en los gránulos, ¿no? Elastasa, por ejemplo, ¿no? La mieloperoxidasa, ¿no?, que al activarse
generan metabolitos que también son muy tóxicos para los gérmenes. Entonces, en cuanto a la vía de la enzima oxidasa, como les comentaba, está conformada por 4 subunidades. Vamos a tener la formación de un ion, que es el ion principal, el ion superóxido, ¿no? Que en su momento va a dar lugar a la formación de una serie de elementos diferentes, ¿no? Como el peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. También se van a generar iones hipoaluro, que son altamente tóxicos para las bacterias. El óxido nítrico, como les comentaba, se va a formar a partir de la enzima sintetasa del óxido nítrico, o la sintetasa inducible, ¿no? Inducible del óxido nítrico. Bueno, si el macrófago está en reposo, porque esta vía se observa principalmente en estas células, no está activo, ¿no? Cuando se generan las señales de activación que pueden provenir de receptores tipo TOL o de interferón gamma, se va a activar y esto va a dar lugar a la formación de óxido nítrico, que al combinarse con elementos que provienen de la vía de estallido respiratorio, da lugar a la formación de peroxinitritos o pernitritos, ¿no? Que son moléculas altamente tóxicas para los microbios. Esta vía es particularmente importante para la eliminación de micobacterias, ¿no? Entre ellas la micobacteria tuberculosa. Y dentro de las enzimas proteolíticas que también se activan en los fagolisosomas, tenemos, por ejemplo, la elastasa, la catepsina G, la mieloperoxidasa, ¿no? Y otras enzimas que tienen la capacidad degradativa. Bueno, se captura el germen. Una vez que se captura el germen, se lo incluye en un fagosoma, ¿no? Y en el fagosoma se va a activar acá la vía de estallido respiratorio. Si es un macrófago, se va a comenzar a generar sintetasa del óxido nítrico, ¿no? Y posteriormente se va a producir la fusión con los lisosomas para la activación de las enzimas lisosomales. La consecuencia es la eliminación, ¿no? Y la degradación del germen que ha sido capturado. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. No sé, ya nos reunimos mañana. Nos reunimos mañana con los seminarios, ¿ya? Por favor, doctor, ¿podría subir las diapositivas Muchas de la gracias. clase, por favor?